Buenos días, querida familia. La paz del Señor con ustedes. Es un gusto una vez más que estemos en esta tierra bendita. El Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor ha sido misericordioso con ustedes y conmigo, porque una vez más nos da la oportunidad de vida en este día especial, día domingo, día del Señor, en donde para nosotros este día es de suma importancia, porque es cuando comúnmente antes de la pandemia, y hoy pues lo hacemos a través de las redes sociales, cuando podemos participar de la Eucaristía, cuando podemos acercarnos al Señor, cuando podemos orar, cuando podemos estar en familia. Hoy es un día especial y que las situaciones que quizás pasemos no nos quiten la alegría, no nos quiten la esperanza y el consuelo de nuestras vidas. Miren, este es el mejor día que Dios nos ha dado, el día para ser felices. Les invito a que leamos el Evangelio de hoy y lo meditemos brevemente. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven, Pedro». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy, domingo, igual que el Evangelio de ayer, sábado, nos habla de la fe. La importancia de la fe. Acuérdense ayer, si tuviera fe como un granito de mostaza, le dirían a ese árbol: «Quítate de aquí, pásate para allá», y ese árbol se movería. O sea, si tenemos una fe bien puesta en un gran Dios, se es capaz de hacer cosas extraordinarias en nuestras vidas. Es importante notar en el Evangelio de hoy, Jesús decide estar en esa comunicación con el Padre. Después de la multiplicación de los panes, Jesús tiene esa intimidad con el Padre y se sube a la montaña, sube a orar, sube a tener esa relación íntima de amor, esa comunicación amorosa con el Padre. Siempre después de cada evento, Jesús terminaba en oración. Qué bonito sería que ustedes y yo siempre después de cada jornada de día, de cada jornada, de cada situación, fuéramos al Padre, fuéramos a orar, fuéramos a ser agradecidos con el Señor. Ojalá
Que así sea, porque el Evangelio de hoy, de Mateo 14, 22, 33, nos manifiesta la importancia que tiene que tener, que tiene que haber en nosotros de ir a la oración, subir a la montaña, es decir, subir a esa intimidad con el Padre. ¿Por qué? Porque eso nos hace fuerte. Vemos como Jesús, después de agarrar la noche de estar orando, va hacia los discípulos porque la barca está lejos, digamos, de la playa. Y Jesús decide ir hacia ellos caminando sobre las aguas. Vemos a unos discípulos asustados porque al ver a Jesús piensan que es un fantasma. Y dice la palabra de Dios que gritaban despavoridos. Gritos de terror. Así somos nosotros los seres humanos. Así es el ser humano. Sin Cristo mira fantasmas. Sin Cristo no puede ver bien. Sin Cristo se siente huérfano el ser humano. Se siente sin protección. Sin Cristo vemos cosas que no son auténticas. Por eso Jesús les dice, y oigan bien, porque esto mismo que Jesús le dice hoy a los discípulos, también nos lo dice a nosotros. Tranquilícense, no teman. Hoy el Señor también nos dice a nosotros, tranquilicémonos, no temamos. Todos tenemos miedo, pues definitivamente. Esto de la pandemia, el que este virus nos ataque o nos enfermemos. Todos tenemos miedo. Tenemos miedo a la situación de vida. Tenemos miedo a tantas cosas en la vida. El miedo no nos dejan ver bien, conocer de par en par al Señor. El miedo nos ha dejado hacer cosas grandes por miedo al que dirán, como el perdón, el amor, el ser generoso. ¿Cuántas veces no hemos sido generosos porque nos da miedo que piensen o digan los demás que somos débiles? No teman, dice el Señor, tranquilícense. Pedro quería saber si era Jesús. Entonces le dice, mándame ir a ti, para ir hacia ti para ver si realmente eres Jesús. Pedro quería caminar sobre las aguas también. Y Jesús le dice, ven. Empezó a caminar sobre las aguas. Todo iba bien, hasta que Pedro fijó la mirada en el viento. Pedro fijó la mirada en el mar y no en Cristo. Y cuando fijó la mirada en el viento y en Cristo, le entró miedo, dice la palabra de Dios. Y se hundió porque dudó. Cuando nosotros los seres humanos quitamos la mirada de Cristo, nos va mal, no le sentimos sentido a la vida, no hallamos solución a nuestros problemas, nos sentimos decepcionados, no queremos vivir, no sentimos alegría en nuestras vidas, porque la única alegría y la única esperanza nos la da el Señor. Cuando nosotros le quitamos la mirada a Cristo, las tempestades nos agobian, las situaciones nos tiran al piso y a veces somos incapaces de levantarnos. Hoy Pedro nos da la lección. Cuando sintamos que ya no podemos porque como que hemos dejado de ver a Cristo, debemos de gritarle, sálvame Señor, sálvame, ayúdame, porque aunque no te veo, no te siento, sálvame Señor. Y Jesús dice, le tendió la mano y lo sostuvo para que no se ahogara. Hoy el Señor también quiere decirnos lo mismo a nosotros. Hoy el Señor también quiere darnos a nosotros esperanza. Quiere levantarnos con su mano. No quiere que nos hundamos. Pero ¿cuántas personas, cuántos de nosotros no queremos oír la voz de Dios? ¿Cuántas personas quieren vivir así, hundidas en el agua, hundidas en el mal, hundidas en el pecado, sin darse cuenta que realmente el Señor quiere ayudarlos, que el Señor quiere salvarlos? Cuánta gente en la desesperanza, en el odio, cuánta gente en el sinsentido de su vida, cuánta gente vive en el pasado, cuánta gente está viviendo la brujería, la hechicería y no quieren salir, mientras que el Señor le está diciendo, le está tendiendo la mano.
para que salgan de esa situación. Hoy el Señor quiere calmar nuestra tempestad. No sé qué tempestad estás viviendo, pero yo les invito, querida familia, que dejemos que el Señor hoy nos tienda la mano en este domingo. Dejemos que Él nos tienda la mano, que Él nos ayude y que Él nos salve. Pedro, somos cada uno de nosotros. A veces cuando empezamos caminando en este camino de fe, en este camino de entrega total o incondicionalmente al Señor, ¿cuántos de nosotros pues también tenemos miedos? Nos da miedo porque quitamos la mirada del Señor y miramos la colina de problemas, la montaña de problemas, los monstruos de problemas que tenemos. Y entonces cuando vemos esos problemas, nos agobian, sucumbimos y nos morimos, nos ahogamos en un vaso de agua. El Señor nos invita hoy a no quitar su mirada en Él, porque solo Él nos puede ayudar a seguir confiando. Y cuando sintamos que el Señor ya no lo sentimos, porque hay momentos en nuestras vidas que oramos y sentimos que el Señor no nos escucha, momentos que le pedimos pero sentimos que el Señor no está con nosotros. Gritémosle, digámosle: sálvame, Señor, yo creo, Señor, en ti, pero me siento solo, siento como que no estás aquí. El Señor regaña a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hoy también nos dice lo mismo a nosotros. ¿Por qué dudamos? Si Él es el Todopoderoso, Él es el Dios con nosotros, si Él es quien nos da vida, quien nos da soluciones a nuestros problemas, ¿por qué dudamos? ¿Por qué estamos viviendo en el pasado y en el dolor? ¿Por qué estamos viviendo en el sufrimiento por el ser querido que ha muerto? ¿Por qué vivimos aferrados al dolor cuando sabemos que en realidad el Señor los tiene en una mejor vida, en la mejor de las herencias? ¿Por qué dudamos de Él? Nos pide el Señor que dejemos que Él sea el centro de nuestra vida y no dudar. Cuando Jesús entró a la barca, el viento se calmó. Cuando el Señor está en nuestras vidas, el viento se calma. Cuando el Señor entra en nuestra vida, las tempestades no pueden con Él. Porque en la barca de nuestra vida tiene que estar el Señor. Y en la barca de la iglesia y de la comunidad es donde encontramos fuerza, fortaleza. Jesús es el único que nos puede dar la paz que necesitamos. La paz no como la que el mundo da. El mundo nos ofrece muchas paces. Paces que no nos ayudan ni a crecer nada. La paz que el Señor nos da es una paz total en nuestra vida. Y todos dijeron entendiendo que el que estaba allí era Jesús, dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Al final todos lo reconocieron. El Señor nos invita a que lo reconozcamos, lo hagamos dueño y Señor de nuestras vidas. Les bendigo por familia en este día domingo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, denle like, compartamos la palabra y que hagamos que otras personas se encuentren con el Señor. Dios les bendiga, familia querida. Feliz domingo y que el Señor sea siempre nuestra paz y nuestra alegría. Así sea.